Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Juan es el evangelista que describe la última cena de modo más extenso. Y en este rato de oración consideraremos el comienzo de la escena. El cuarto evangelio comienza su relato con un prólogo, que es a la vez un resumen de todo lo que va a narrar en los últimos capítulos de su evangelio, capítulos 13 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ya nos pone un contexto de finalización de todo el relato. La fiesta de la Pascua, la conciencia que tiene Jesús de que ya le ha llegado la hora, esa hora para la cual se había preparado. De hecho, el Evangelio de San Juan se distribuye en dos grandes grupos. La primera parte, que llama el libro de los signos, que comienza con el signo de Caná y otros milagros, como la multiplicación de los panes, que da ocasión para el discurso del pan de vida en todo el capítulo 6, etc. Y el libro de la hora. Cuando Jesús hace el primer milagro en Caná, dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Ya está anunciando que la clave de todo será la hora. Y aquí, en cambio, dice: sabiendo que había llegado su hora. Ya, entonces, capítulo 13, todavía quedará, pues hasta el 21, un buen rato de narración. Pero ha llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, la hora de ser glorificado, la hora de dar gloria al Padre, la hora de obedecer. ¿Y en qué consiste lo que va a pasar? Lo que celebramos en la Semana Santa. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No es la narración de un martirio, no es la narración de un sacrificio, simplemente es la narración de una oblación, de una donación, de un acto de amor, del amor hasta el extremo. Como hemos visto en otras ocasiones, cuando nuestro Señor dice: no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Por eso se entiende que San José María llamara a la homilía del Jueves Santo la Eucaristía misterio de fe y de amor. Este pasaje que contemplamos es un misterio de amor. De hecho, así se le llama, Mysterium Caritatis. Así como el pecado original es el Mysterium Iniquitatis, el misterio de la iniquidad del hombre que desobedece al Padre al que le ha dado todo, Jesús redime ese pecado con el misterio de la iniquidad, lo redime con el misterio de la caridad. Misterio de amor es el de cada actitud del Señor en aquella tarde, como una escena inesperada que sorprende a todos los discípulos. Dice el evangelista: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Una escena pues conmovedora del amor de Jesucristo, una humillación más, inexplicable incluso para aquellos que lo conocían tan bien, después de haber estado compartiendo con él durante 3 años. Humildad de Jesús, Señor, que en realidad estaba a tono con el abajamiento que había vivido desde que se hizo hombre para nuestra salvación. Dios que se hace hombre, ya eso era mucha humillación. Pero siendo hombre, que hubiera podido encarnarse como un rey universal, ya era humillación. Pero se encarna, como sabemos, pues como pobre, como el hijo de un carpintero, nace en un pesebre, y después de haber tenido toda esa vida pública, la va culminando fungiendo de esclavo.
En esta escena Benedicto XVI ve ejemplificado en un solo gesto todo el mensaje del himno de San Pablo, el himno cristológico. Mientras Adán quiso ser como Dios por sus propios medios, es lo que la tentación del demonio es: coman, desobedezcan y van a ser como dioses. Entonces Adán dijo, pues buen negocio, voy a ser como Dios, por sus propios medios. Jesús, en cambio, se despojó de sí mismo, dice San Pablo, descendió de su divinidad y se hizo hombre, tomando la condición de esclavo, hecho obediente hasta la muerte. La obediencia es una virtud muy denostada, ¿no? Y muy mal vista. Sin embargo, Jesucristo con la obediencia nos redimió. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Benedicto XVI que con un acto simbólico Jesús aclara el conjunto de su servicio salvífico. Con ese ponerse de rodillas, coger los pies sucios de sus discípulos y empezar a limpiarlos como si fuera un esclavo, aclara el conjunto de su servicio de salvación. Se despoja de su esplendor divino, se arrodilla, por decirlo así, ante nosotros. Me gusta mucho, me parece muy bonita esta enseñanza de Benedicto XVI, muy tierna también, que él es un hombre muy sabio, muy intelectual, pero también tiene esa vertiente pues de piedad, que le falta a veces mucho a los teólogos científicos. Pues él lo dice con toda sencillez. Se arrodilla, por así decirlo, ante nosotros, lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. Sí, es conmovedor imitar a San Juan, que recuesta su cabeza en el pecho de Jesucristo y escucha esos latidos de ese corazón divino a punto de morir por amor a nosotros, como nos transmite San Juan Pablo II, que se ve que él místicamente lo hacía. Y es bueno meterse en esas escenas, imaginarse que uno es San Juan. Bueno, también imaginarse uno esos pies sucios, a algunos les queda más fácil, ver a Jesús lavándole a uno los pies, ¿no? Mirándole a los ojos, como decíamos ayer en la canción, ¿no? Sonriendo, has dicho mi nombre, mirándome a los ojos, pues aquí, lavando nuestros pies sucios, que en realidad es lo que hace cada que nos confesamos, ¿no? El gesto de lavar los pies expresa precisamente esto. El amor servicial de Jesús es lo que nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios, nos hace puros, ¿no? Nos hace dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. Por eso, pues, hemos tenido jornada de confesiones antes de la Eucaristía. Por eso empezamos la misa pidiendo perdón, ¿no? Reconozcamos humildemente nuestros pecados, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque sabemos que no somos dignos, pero Él nos dignifica. Bueno, humildad de Jesús que nos sirve de ejemplo para que aprendamos de Él a servir. Mientras los discípulos estaban discutiendo cuáles eran los primeros puestos, quién iba a la derecha, quién iba a la izquierda, Juan y Santiago, pues que eran de los primeros. En el fondo, ahora se me acaba de ocurrir, querían ahí darle, ahora que está de moda, un golpe de estado a Pedrito, que era verdaderamente el primero, porque era pues la cabeza. Entonces dicen, no, pues en un evangelio mandan a la mamá, en otros son ellos mismos los que lo dicen, que queremos ocupar el primero y el puesto, sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en el reino. Entonces, ¿dónde queda Pedro, no? Pero bueno, esas eran las peleas que estaban teniendo. Y Judas diciendo, yo soy el que maneja la plata, debería estar allá. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprenden lo que hice con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor les lave los pies, también ustedes deben lavarse los pies, los unos a los otros. Si yo ejercí de esclavo, ustedes también deben ser esclavos, los unos de los otros. Y por eso en la liturgia del Jueves Santo está previsto que una vez terminada la homilía y donde lo aconseje una razón pastoral, se proceda al lavatorio de los pies. Si no se hace, si no lo aconseja la razón pastoral, no pasa nada. Pero está previsto que es un buen signo litúrgico. El Papa lo que hace es que lo hacía desde que era cardenal en Buenos Aires, iba a hospitales, ancianatos, a cárceles, a celebrar esta liturgia con la gente pues periférica, más necesitada, más pobre, más abandonada. Antes, los Jueves Santos, el Papa hacía esta liturgia en San Juan de Letrán, era como una excepción, que habitualmente el Papa celebra todo en el Vaticano, pero la del Jueves Santo por la tarde la hacía en San Juan de Letrán, en cuanto él es obispo de Roma.
pero Francisco, pues como les dije, va a las cárceles, a los hospitales. En todo caso es una manera bonita de mostrar esa actitud de Jesús. Lo hemos visto aquí también nosotros en nuestras actividades de Semana Santa, pues ir a una cárcel. También un interno que ve que vienen unos muchachos de buena posición social, que les va bien en la vida, universitarios, que vienen con su cura, y bueno, esa gente pues que es libre sobre todo, y que se ponen a su servicio, y que les ayudan, y que les escuchan, y que los tratan bien, y que en esta Eucaristía pues allí se pone a sus rodillas, a sus pies, se arrodilla el cura, le lava los pies y se los besa, ¿no? Un hombre que está apartado del mundo, que está condenado justa o injustamente, que ha metido la pata probablemente. Ver que un representante de Dios le besa los pies, a ellos les impresiona, ¿no? Alguna vez les he contado esa anécdota de uno aquí en Villeta que decía, pues llevo 25 años en la cárcel, pues mi mujer me abandonó, no deja traer a los hijos. La única que me queda es mi mamá, que es una viejita, pues que tampoco va, pero le manda ahí 10.000 pesitos con algún vecino. La única que me queda en la tierra es mi mamá. Y ustedes, que son mis amigos, llevamos ahí 3 días, pero claro, un hombre que al que no visita a nadie, pues vienen muchachos que lo escuchan, que le están... Y ya siente, hombre, tengo amigos, ¿no? Tengo gente que me llama por mi nombre. Es muy bonito, ¿no? Que el Señor se sirve de nosotros para que sigamos haciendo esto. Y es lo que simbólicamente se presenta en esa Eucaristía, pero bueno, no es simplemente pues para hacerlo una vez al año, sino como que lo hagamos durante toda la vida. Nuestra vida debe ser imitar a Jesucristo, Él lo dice, lávense los pies los unos a los otros, ¿no? Ponerse a los pies de los demás y lavarles los pies. O sea, estar al servicio de los otros. No es simplemente como una actitud externa, sino que, bueno, es el consejo de Jesús. Que a veces pasa mucho que hay gente que le pregunta, no, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué debo hacer? Pues coger el Evangelio y dice, lávense los pies los unos a los otros, sean esclavos de los demás. Claro, el mundo le dice a uno, triunfe, gane plata, tenga carros, viaje por el mundo, vista con esta marca, échese este perfume, gaste, triunfe, apabulle, llegue arriba. Y Jesús dice, lávense los pies los unos a los otros. Por eso es que es tan importante hacer oración, por eso es que es tan importante meterse en el Evangelio para decir, es que lo importante es esto. Puede ser que Dios permita que me vaya mal, que pierda humanamente, que me abandonen personas a las que quiero mucho, lo que sea, no importa, nunca me quedo solo, me quedo con Dios. Y el objetivo de mi vida, pues ya en otros momentos cuando hablamos de trabajo, hablamos de que hay que llegar lo más alto que se pueda, que si somos mejor que el mejor, pero ¿para qué? Para poner a Cristo en la cumbre. Y cuando estemos en la cumbre con Cristo, si somos el premio Nobel o el presidente de la asociación profesional del país o del universo, no importa. Lo importante es que estando allí es para lavarle los pies a los demás, para servirle a los demás. La vida, el fin de la vida es servir. Por eso también el Jueves Santo se canta el famoso himno, donde hay caridad y amor, allí está Dios. Ubi caritas et amor Deus ibi est. El amor de Cristo ha hecho de nosotros una sola cosa, alegrémonos y gocémonos con Él. Todos somos lo mismo, porque todos somos amados por Dios, no importa la raza, no importa la posición social, no importa el origen, ¿no? Todos somos igualmente amados por Dios. Temamos y amemos al Dios vivo, amémoslo todos con sincero corazón. Es curioso que el lavatorio de los pies no aparece en ninguna otra narración, en ningún otro evangelio, solamente en San Juan. Y es el contexto en el que Jesucristo formula una sentencia que es como el título o el tema pues, de nuestra meditación. Después de haber lavado los pies de sus discípulos, tú, Señor, formulas una orden que los apóstoles jamás olvidarían, que marcaría su actividad en el futuro y que terminaría siendo como el ADN de la iglesia naciente, el carne de identidad. Se trata del llamado mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. Ya están los 10 mandamientos, también había pasado en la predicación que alguien le había preguntado cuál es el mandamiento principal, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo, pues viene con amarse los unos a los otros.
Y entonces en este momento, en la última cena, cuando ya estamos en el punto final de su vida terrenal, dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Experimentamos en actividades como esta que estamos teniendo esa maravilla de la caridad fraterna. Uno de ustedes hablaba ahora que somos familia, ¿no? Y que incluso pues por esa familia está dispuesto a hacer sacrificios. Porque claro, algunos de ustedes también en otra ocasión lo decían, ¿no? Que el cumpleaños, y entonces estaba celebrando el cumpleaños con nosotros, ¿no? Y después de ahí salía para la parranda oficial. Pero lo decía ahí delante de nosotros, no, es que primero tenía que celebrar con mi familia. Y mi familia somos nosotros. Y es bonito, la iglesia es familia, ¿no? Y nosotros en la obra somos una partecita de la iglesia. Y nos queremos como hermanos. Y no es como artificial, ¿no? No es impuesto. Y no es simplemente una fraternidad así, pues como los que dijera yo, los admiradores de Santo Tomás Moro, por decir algo, una fraternidad cualquiera que pueda haber por ahí, sino porque somos unidos en Cristo. Es el amor que nos da que todos estemos unidos a Jesús y que nos queremos como nos quiere Jesús. Bueno, ya de aquí sale que Jesús nos invita también, y es también lo que experimentamos, a querer a los más necesitados. Ya ha salido el ejemplo de los internos de la cárcel, o las construcciones de las familias, de las casas de las familias necesitadas. Bueno, nos queremos entre nosotros, pero no es que, bueno, como nos va bien entre nosotros que tenemos más o menos las mismas condiciones sociales, no, pues nos queremos y ese cariño sale a buscar a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos. De hecho, es un propósito para el próximo semestre, retomar la catequesis de los pobres, ¿no? San José María señala en la homilía de esta fiesta la importancia de este mandato del amor fraterno. Si el Señor nos ayudó, y Él está siempre dispuesto, basta con que le franqueemos el corazón, nos veremos urgidos a corresponder en lo que es más importante, amar. Y sabremos difundir esa caridad entre los demás hombres con una vida de servicio. Os he dado ejemplo, insiste Jesús, hablando a sus discípulos después de lavarles los pies en la noche de la cena. Alejemos del corazón el orgullo, la ambición, los deseos de predominio, y junto a nosotros y en nosotros reinarán la paz y la alegría enraizadas en el sacrificio personal. Os he dado ejemplo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pensemos cómo es el trato que damos a las demás personas, empezando por las que tenemos más cerca. Cómo es nuestra serenidad, hagamos oración, hagamos examen, el cariño, la paciencia que ejercitamos ante sus pequeños o grandes defectos cotidianos, ¿no? Impuntualidad, el desorden, cómo nos esforzamos por transmitir alegría, cuánto escuchamos sus historias, a veces muy largas, sin interrumpir para imponer nuestros temas, aunque nos parezcan más interesantes. ¿Qué tanto ponemos nuestro grano de arena en la vida de familia con nuestra sonrisa, dejando que nos hagan bromas, a veces fastidiosas o impertinentes, siendo vulnerables para que se diviertan con nuestros errores? Lo tenía escrito en el guión, o sea que no es. Examinemos si hemos aprendido de la humildad de Jesús para obedecer, para pensar primero en los demás, para evitar manías personales que pueden aumentar con los años. Y si aportamos también nuestro esfuerzo para dar ejemplo de abnegación, de trabajo, de apostolado. Se trata de vivir la caridad fraterna, comenzando por los más cercanos. Es un dicho muy paisa, creo, en general por ahí dice, luz de la calle, oscuridad de la casa. Hay gente que es servicial, cariñosa, amable, y llega a la casa a echar portazos, a gritar y dice, no, pues empecemos por casa, ¿no? El primer sitio pues tiene que ser la casa, los papás, los hermanos, ahí donde tenemos que, también llega uno cansado. Estos días, ayer lo estaba leyendo una presentación sobre la labor de San Gabriel, de señores, y lo duro que es para un supernumerario pues levantarse temprano a hacer loncheras, a bañar los niños, etcétera.
que se vayan los niños en la buseta, luego ellos coger 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de trancón, trabajar todo el día, regresar en el trancón, y además pues hay que hablar con los niños, y entonces es difícil estar siempre sonriente, bueno, esa es la santidad, eso es lo que hay que santificar. Ese es el amar a los otros como Jesús nos ama. Comenzar por los más cercanos. No es como decir, ya he trabajado suficiente, ya me he dado bastante, ya llegué a la casa y es el momento de que, no, pues esos niños están esperando, esa mujer está esperando o ese esposo está esperando y también ahí toca seguir sacando fuerzas. ¿De dónde salen las fuerzas? Pues del amor a Dios, ¿no? Se trata de vivir la caridad fraterna comenzando por los más cercanos y continuar, como ya hemos mencionado, por los más necesitados, por los que están, como dice Francisco, en las periferias existenciales. En ese sentido, San José María predicaba, en cada persona ved a Cristo que os espera. A Cristo que sufre en aquel enfermo, a Cristo que está necesitado en aquel indigente, a Cristo que quiere entrar en el alma de ese ignorante, a Cristo en el trabajador que cumple su tarea cotidiana. No olvidéis que así nos lo ha dicho el Señor para la realidad cotidiana en que nos encontremos. El que sirve a su prójimo en cualquier necesidad me está sirviendo a mí. Al Papa le gusta mucho predicar esto, dice que es como uno de esos puntos del juicio. Ahora que hablábamos de que me gustaría ver el juicio de alguno en concreto. Bueno, pues uno de los puntos de juicio es capítulo 25 de San Mateo. Y entonces sacarán ahí el capítulo 25 de San Mateo, San Pedro leerá. Y más. Venid a mí, tal, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y entonces saldrá ese perro que le dio al hermano necesitado. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Hambriento, tal, y vinisteis a verme y tal. Entonces vinisteis a verme y saldrá a la cárcel precisamente. No, ese señor que dije que usted era su amigo, era yo. Pues yo cuando te serví y tal, no, pues cuando le serviste al interno de la cárcel, cuando visitaste a aquella persona en el hospital, cuando hiciste aquella labor social con una gente necesitada, la casa no era para ese niño, ese niño era yo. Entra en el gozo de tu Señor, fue buen negocio. Y dirá, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Estas palabras son un resumen de toda la predicación del Señor. Ahí se concentra toda la ley evangélica, es el mandamiento que resume todos los demás, dice el catecismo. Pero no es solo precepto, porque de esto el Papa Benedicto insistía mucho, ¿no? Que los mandamientos están como muy mal vistos, muy mal vendidos, se ven como unas obligaciones, como unos fardos, decía él, ¿no? Como una papaya bajo el brazo, diríamos nosotros. Y no, es un camino, es un modelo muy pesado, ¿no? Una cosa difícil, estorbosa. Entonces, tener que ir a misa los domingos, o tener que vivir la castidad, o tener que ser honrado, o tener que... No es un peso, es un sendero, es un atajo para ser bueno, para ser felices, para la vida personal y comunitaria en la iglesia. De esa manera se responde la pregunta sobre por qué razón Jesús llama nuevo, ¿no? ¿Por qué le dice nuevo a este mandamiento si ya estaba previsto en el Antiguo Testamento? La novedad está en la manera como se ejercita. O sea, no es que Jesús se inventó lo de amar al otro. Pues, como les digo, ya eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es nuevo? Es como yo os he amado. O sea, uno diría, ¿cuál es el mandamiento nuevo? Amar los unos a los otros. Y dice, no, eso no es nuevo. Lo nuevo es amarse los unos a los otros como Jesús nos amó. Solo ahora podemos hacerlo de la misma forma en que lo hizo Jesús. San José María ofrecía otra respuesta complementaria. Después de 20 siglos todavía sigue siendo un mandato nuevo porque muy pocos hombres se preocupan de practicarlo. El resto, la mayoría, prefiere no enterarse. Con un egoísmo exacerbado, concluyen, ¿para qué más complicaciones? Me basta y me sobra con lo mío. De eso se trata nuestra formación, que salgamos de ese egocentrismo de la sociedad, ¿no? De la que habla el libro aquel, ¿no? Del egocentrismo de la sociedad contemporánea. Y es salir al servicio. Mi vida tiene sentido porque es para servir, para darse a los demás. Alguno de ustedes me explicaba que no es simplemente como un modo de obrar, sino que hay una trascendencia en lo que se hace allí. ¿Qué es la trascendencia? Pues que Jesucristo lo ha hecho, que estoy haciendo lo que Él me lo pide. Y además que Él me da la gracia para lograrlo, porque uno empieza a meterse por este camino y después se da cuenta, esto es difícil. Sobre todo que uno diría, no, pues yo hago esto y me dan el premio del colombiano ejemplar, o el no sé qué.
que va, lo maltratan a uno, le pegan la puñalada por la espalda, lo que sea, y dice, bueno, lo importante es que lo vea Dios y que Dios me premie, aunque sea al final de la existencia. No cabe semejante postura egoísta entre los cristianos. No hemos de conformarnos con evitar a los demás los males que no deseamos para nosotros mismos. Esto es mucho, pero es muy poco, cuando comprendemos que la medida de nuestro amor viene definida por el comportamiento de Jesús. Esto gráficamente está plasmado en los centros de la obra. Cuando vayan a algún centro, acabamos de estar algunos en Barcelona, pero no puede ir al de Chía, de Bogotá, Medellín, Sudáfrica, Estocolmo, Indonesia, siempre hay una sala de estudio, siempre hay un oratorio, una sala de estudio. Y en la sala de estudio hay un cuadrito con estas palabras del Señor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. ¿Dónde vayan? Les dejo esa tarea, esa curiosidad. ¿Y cuál es la historia de esa costumbre? Por ahí en el 1934, cuando comenzó la residencia universitaria de Ferraz, San José María hizo que campeara esa doctrina en la sala de estudio. Y en esa palabra de Jesús, dice un autor, veía la síntesis del espíritu que quería inculcar a los estudiantes. Claro, uno se mete a esa sala de estudio, como estamos haciendo nosotros ahora, a clavarse y seguramente nos irá muy bien en lo que estemos haciendo. Podemos terminar el artículo, sacar muy buenas notas en el examen, como alguno de ustedes decía. Saqué 5 en la materia dura porque lo preparé en esa maratón de estudio. Entonces, ¿qué peligro hay? Que entonces resulta que aquí estamos con una especie de élite de gente que es buena, buenos estudiantes, que además tienen los medios para lograrlo, porque tienen este ambiente, el único ruido son los pajaritos, tenemos buena comida, tenemos el ejemplo de otros que están ahí al frente estudiando. Pues claro, entonces podemos sacar aquí un ejército de empollones, dicen en España, ¿no? de nerds. Dice, pero ¿y qué hacemos con estos 5? ¿no? Ojalá saquemos todos 5 y a mí me salga el artículo. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Para qué? Entonces existe el peligro de ser una sociedad de hombos mutuos, de que somos los mejores. Dice, no, esto es para servir. Entonces por eso, mientras estudiamos, vemos esa frase y la tenemos ahí en la cabeza, que os améis los unos a los otros. Estoy estudiando para amar. Podría sacar 3,5, pero entonces ¿por qué me exijo? ¿Por qué me canso? ¿Por qué trabajo hasta las 11 de la noche? Porque así puedo ser mejor instrumento al servicio de los demás. Puedo ser un mejor ingeniero, un mejor periodista, un mejor politólogo, un mejor médico, un mejor abogado incluso, y puedo ayudarle más a la gente, ¿no? Entonces por eso ponía ese aviso, que os améis los unos a los otros. En otras partes ponía otra como complementario también de San Pablo, que era, lleven los unos las cargas de los otros. Vamos a terminar y ayudar a los otros. Pues esta residencia fue destruida durante la Guerra Civil, porque se llama Ferraz, queda justo frente a un cuartel. Entonces eso por ahí pasó cuánto obús había, ¿no? Entonces quedó reducida a lo mínimo. Y entonces ya al final de la guerra, por ahí en el 39, San José María volvió a pasar por allí. Y de lo poco que quedó, lo único que quedó bien conservado de aquella casa fue el cuadrito aquel. Y entonces San José María entendió siempre este hallazgo como una manera con la cual el Señor le indicaba dónde está lo permanente cuando todo se derrumba, en el mandamiento del amor. Por eso enseñó infatigablemente esta primacía de la caridad. Por ejemplo, el punto 454 de Forja dice, con cuánta insistencia el apóstol San Juan predicaba el mandatum novum, el mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y lo decía, acabo de ver la película en que lo dice, a unos sacerdotes. Me gustó mucho escucharlo porque uno cuando lee se hace como, le pone uno la música o el modo de decirlo y verlo como lo dijo él originalmente fue muy, muy bonito. Me pondría de rodillas sin hacer comedia, me lo grita el corazón, para pediros por amor de Dios que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar. Por lo tanto, a rechazar la soberbia, a ser compasivos, a tener caridad, a prestaros mutuamente el auxilio de la oración y de la amistad sincera. Más o menos así lo decía él, muy bonito. De ahí van saliendo propósitos que cada uno irá tratando de decir. Unos años después, unas décadas más tarde, Tertuliano recogía en su Apologeticum este mandamiento como señal distintiva de los cristianos. Esta práctica de la caridad es más que nada lo que a los ojos de muchos nos imprime un sello peculiar. Dicen, mirad cómo se aman entre sí.
ya que ellos mutuamente se odian. ¿Y cómo están dispuestos a morir unos por otros? Pues ellos están más bien preparados a matarse los unos a los otros. O sea, Tertuliano que pasaba en Roma. Terminemos con unas palabras del prelado actual de don Fernando, comentando esto. Decía, los demás, todo lo de los demás, ha de ser objeto de mi interés, de mi solicitud, del empleo de mi tiempo. Como si fuese mío. Es mío, porque es de Cristo. Es necesario preocuparse de los demás. No basta solo ocuparse, es decir, tener la actitud de hacer por los demás lo que se va presentando. Preocuparse es precisamente eso, preocuparse, ocuparse antes, teniéndolos en el pensamiento para rezar por ellos, para inventar detalles que les hagan la vida más agradable. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Es aún más dar la vida, amar hasta el fin con obras. La Virgen Santísima es modelo de caridad, estando ya en embarazo, salió en cuanto pudo para acompañar a su prima Isabel, que necesitaba su ayuda. Mencionamos ya que el primer milagro del libro de los signos de San Juan fue el de Caná, porque allí ella fue la primera en advertir que el vino escaseaba. Durante la vida pública del Señor supo ocultarse y estar en un discreto segundo lugar, pero cuando el Maestro moría estuvo en primera fila y después acompañó a los discípulos para que su fe no desfalleciera. Pidámosle a ella que también nosotros, como los primeros cristianos, vivamos de tal forma el amor a Jesucristo, que desde su corazón encontremos el cariño fraterno para nuestros hermanos, para que los amemos como Él nos amó. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.